Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el placer que nos visita una amiga desde Italia, pero también de otros lugares de Europa por su trabajo incansable y tan necesario en este momento que nos plantea la sociedad con los niños y los jóvenes. Bienvenida, Mónica Toscano. Bueno, bienvenida, Moni. La verdad que es un placer, porque además Mónica está trabajando en Europa, también en otros países de Latinoamérica, pero con algo tan actual en este momento, que es lo que nos pasa con los chicos y los adolescentes. Y es un método que Mónica empezó ya hace muchos años. Es argentina, pero ya hace muchos años que se trasladó a Italia. Y bueno, realmente lo que estás haciendo, porque hace pocos días tuviste también una convocatoria de la ciudad y un homenaje también, y hasta hace unos días estabas en Viena cuando estuvimos hablando por teléfono. Sí. Así que bueno, contanos un poquito y vamos a pasar un video perdón. que nos va a mostrar y vamos a seguir conversando. Primero que nada, sí, el placer de encontrarme siempre en este espacio que has formado y has fundado con tanto profesionalismo y con tanto afecto. Sos una gran profesional y una gran persona. Y yo siempre agradezco estos espacios porque viendo cómo está la situación en nuestro trabajo puntual, que es con los niños y los adolescentes, crear espacios para que podamos, como sociedad, seguir tomando conciencia de cómo colaborar con los jóvenes es maravilloso. Nosotros hace muchos años, ya esto comenzó en el año 2000, pero hace muchos años que estamos con este espacio creado para la prevención, lo que nosotros denominamos prevención en acto con los niños y los adolescentes. Así que, pero además, Moni, yo rescato siempre, lo comparto en distintos lugares, que es una investigación que vos venís haciendo, no es solamente, digamos, abordar el tema con tu práctica clínica, sino que hay toda una investigación de miles de casos, de miles de situaciones con escuelas de diversa población, ¿no? Uno de los datos que vas a ver ahora en este pequeño extracto, como para que entremos en tema de nuestro recorrido, uno de los datos fundamentales, Susi, ha sido que nosotros trabajamos en distintos países, en distintas ciudades, en distintos medios socioculturales. Y una cosa que yo tomo desde esta muestra, que hoy tenemos con más de 32.000 chicos en estos años, desde el año 2000 hasta hoy, es decir, la cuenta la hemos hecho hasta el marzo del 2022. Esto nos ha llevado en esta muestra de investigación, como bien decís, porque se creó un método por desesperación, como digo siempre, escuchando lo que le sucedía a los chicos, a los adolescentes y a las familias. Entonces nos acercamos a las escuelas para poder trabajar con esta situación
Y el dato de la investigación que estamos llevando adelante, que estamos además con el auspicio, estamos trabajando en el Rectorado de París, en la Municipalidad de París, en Barcelona también dentro del ámbito de lo que es la Generalitat, es ver que chicos de la misma edad, con distintas situaciones socioculturales diferentes, hablan y quieren hablar de las mismas cosas, de su día a día con su grupo de amigos. Como ellos mismos dicen, mi grupo de amigos es mi vida, es su primer medio de sociabilización. Así que bueno, si querés, vemos sí, el racón. Adelante, Adrián, y después conversamos. Nos metemos, exactamente. Desde nuestros inicios en el área clínica, donde nos ocupábamos puntualmente de las expresiones de violencia en el área familiar, donde llegaban a nuestro servicio en el hospital niños muy fuertemente golpeados, niños de muy poca edad, que frente a nuestras reiteradas preguntas, ¿cómo te ha sucedido esto?, solo repetían una y otra vez, me caí, me golpeé solo. Era evidente que las huellas de esos golpes no eran producto de una caída, pero el miedo a las amenazas familiares, a la amenaza más potente y duradera, el perder la única mirada, el amor del padre o de la madre, era más fuerte que el dolor por los golpes recibidos. La autorización que como familia o como sociedad damos a los chicos de ejercer dicha violencia sobre el otro, si te golpea, golpéalo aún más fuerte, o en palabras de un niño de muy poca edad, si no me defiendo golpeando cuando llego a casa, mi papá me pega más fuerte. O en casos ya extremos, una madre que con total naturalidad decía comprarle y reponerle a su hijito de 7 años gatitos muy pequeños, cada vez que él jugando los descabezaba al pasarlos por la baranda del balcón de su casa. Fue frente a mi pregunta de ese momento joven y desesperada, ¿y usted qué hace?, que con total naturalidad esta madre respondió, yo le compro otro. Es así como a partir del año 2000 expandimos nuestro trabajo de investigación y de prevención al área de sociabilización más allá de la familia, como son las escuelas. Desde nuestro trabajo de campo en las escuelas, pudimos observar que en ese área de sociabilización muchos chicos padecen de un flagelo muy difícil como es el de la violencia escolar, siendo una de sus expresiones más riesgosas el tan mentado acoso escolar. Es así como desde nuestro trabajo de investigación advertimos la necesidad de la formulación de un nuevo paradigma, intento de un nuevo camino, un método que nos permitiera dar respuesta a las situaciones riesgosas que viven los chicos desde edades cada vez más tempranas. Cuando nos acercábamos a las escuelas, los niños de diversos estratos socioculturales, en su mayoría, datos que podemos obtener en el primer paso de nuestro método, querían hablar de su día a día, de su grupo de amigos, de las situaciones de violencia y dolor que vivían, y eso era lo que principalmente les preocupaba. Podríamos decir que solo de eso querían hablar. ¿Cómo escapar a la inexorable realidad que los chicos lleven a su grupo clase todo aquello que no comprenden y expresen en situaciones de violencia entre iguales, como ellos mismos dicen, rabias antiguas que pasan de un año a otro y que muchas veces no sabemos ni siquiera cómo han comenzado? Podemos observar que en ese pasaje del discurso familiar al discurso social, el inexorable maltrato verbal que deja huellas tan profundas que rompe el corazón, dicho por niños de 5 o 6 años, hoy se agrega una variable aún más dolorosa, el sentirse ignorados, como ellos mismos dicen,
Si ellos no me miran, si no quieren jugar conmigo, siento que no existo, que soy invisible. Su necesidad de pertenecer a un grupo, al grupo de amigos, dicho por ellos mismos, el grupo es mi vida, haría cualquier cosa con tal de estar con ellos. Una de las preocupaciones que escuchamos más habitualmente entre los chicos de 11, 12 años es la problemática de la inserción en el grupo. En un taller de prevención para alumnos de 11, 12 años, los chicos votaron en un alto porcentaje el tema de la influencia del grupo de amigos. Entonces, al preguntar a un chico si frente a la influencia del grupo de amigos realmente él quería fumar, beber o hacer lo que el grupo le pedía, nos contestó: no, hago lo que me pide el grupo. Cuando esto sucede, el grupo ya decide por él. El grupo es dueño de ese niño o de ese adolescente. Ese es el punto de la influencia del grupo de amigos. Necesitan a su grupo para sentir que existen. Existencia y pertenencia al grupo se juegan como dos variables permanentes que no dejan de conjugarse en todas las expresiones de niños desde edades cada vez más tempranas. Caso presentado por una docente. El siguiente caso es sobre un niño de 5 años, considerado inteligente por los profesores. Presenta una conducta agresiva que no involucra acciones violentas físicas, sino un juego donde maltrata y se burla de sus compañeros. La semana pasada dijo a otro niño que él no era su amigo y no quería jugar con él. Este, hasta entonces, era su compañero inseparable. Siempre se les veía juntos, jugando, intercambiando juguetes. El niño excluido se pone a llorar, dice que no le ha hecho nada para que le haga esto y que sí, él era su amigo y quería jugar con él. Mientras estaba hablando con el niño que lloraba, no me di cuenta de que el niño en cuestión estaba detrás de mí, burlándose de que el otro estuviera llorando. Al notar esto, le pregunto por qué le había dicho esto a su compañero y me contesta: es que estoy harto de jugar con él. Además, me pareció divertido. Le vuelvo a preguntar: ¿y tú no crees que puedes encontrar otra manera de decírselo? A lo cual me contesta: también puedo ignorarlo. ¿Y qué quieres decir con ignorarlo?, le pregunto. Su respuesta fue con solo 5 años: que no está, que es invisible. Me quedé sorprendida por la sencillez con la que le salió esta frase y la frialdad de sus palabras. Las exigencias del grupo son altísimas. Quedar excluido del grupo, dicho por ellos mismos, equivale a sentir que ya no le importa a nadie. Un chico que no existe para el grupo en un momento que necesita pertenecer a él, se angustia y puede llegar a deprimirse. En los colegios los docentes nos dicen: tenemos chicos que se deprimen y en situaciones extremas han intentado suicidarse. Tomemos el caso de una chiquita de 15 años que durante 2 semanas regaló sus muñecos a sus compañeros de clase y acabó en un intento de suicidio. En la experiencia clínica vemos que hay chicos que están absolutamente inhibidos y que han perdido la posibilidad de elegir. El grupo elige permanentemente por ellos y se convierten casi en objetos a merced de ese grupo. Sus compañeros de las burlas pronto pasaron a los golpes. España se conmovía al enterarse de los motivos que llevaron al suicidio a un adolescente de 14 años en el País Vasco. El joven soportó a lo largo del último año las burlas de sus compañeros, hasta de sus profesores, por haberse defecado encima una vez. Según informó el diario El Mundo, sus compañeros de las burlas pronto pasaron a los golpes y llegaron a romperle dientes y hacerle comer tierra. Todo terminó el 21 de septiembre, cuando el joven se arrojó de un acantilado. Hoy se lo llora. El tema de las burlas es fundamental. Los chicos padecen, sufren el tema de las burlas, de la discriminación. Apartate porque estás gorda.
No te sientes al lado mío, sos fea. La violencia que manifiestan los chicos entre sí no suele llegar a oídos de los docentes. Estos no se enteran habitualmente del clima de sufrimiento que padecen los chicos. Los chicos siempre nos muestran signos que leemos la mayoría de las veces después que los hechos sucedieron. Signos para ser leídos, escuchados como un verdadero grito donde nos piden ayuda. Nos piden que los ayudemos a poner límite a la crueldad de un grupo que muchas veces no los deja pensar, estudiar ni vivir. Y los lleva en la conformación de un yo masivo cruel a hacer muchas cosas que no desean. Lo hice únicamente para que me dejaran estar con ellos. Situaciones que observamos hoy sorprendentemente en franjas de edades muy tempranas. Si no estoy con ellos, siento que no existo. Por eso hago lo que ellos me digan. Niño de 7 años, Barcelona. Un niño será acosado, maltratado, burlado. Una niña herida. Otros serán obligados a pagar el peaje de golpear, insultar, para poder tener existencia dentro de un grupo que consideran casi su vida misma. Y el guión será escrito como cada año, según los personajes que puntualmente y singularmente ese grupo elija. Método Mónica Toscano Prevention in Act. Método creado por Mónica Toscano para la investigación y formación en la prevención y el análisis de la violencia en sus distintas manifestaciones, desde la infancia hasta la adolescencia, con el objetivo de constituir una red internacional de prevención. Se ha creado en París la Escuela Internacional Método Mónica Toscano Prevention in Act, para el desarrollo y aplicación de su método en distintas instituciones educativas de las siguientes ciudades: Buenos Aires, Rosario, San Martín de los Andes, Argentina, Barcelona, Madrid, España, París, Lyon, Francia, Düsseldorf, Alemania y Viena, Austria. Desde abril de 2000 a marzo de 2022 se han realizado talleres del método con aproximadamente 32.000 alumnos, 7.700 directores, docentes, educadores y 10.000 familias. Bueno, creo que mostrás una realidad que los que trabajamos en estos temas lo venimos viendo, Sí. pero bueno, lo que más llama la atención, que niños muy tempranos, como es el jardín, primer grado, el peso del grupo cada vez se ve más. Entonces la pregunta, ¿no?, es, entre otras, ¿por qué pasa esto? Porque hemos tenido varios programas con respecto al tema de la violencia. Esta semana hubo una docente, una profesora de un instituto de profesorado que iba por la calle, salió del instituto y una alumna la golpeó, está internada muy mal, una alumna que estudia para docente. Ajá. Muy fuerte. O sea, es muy fuerte porque donde de alguna manera, por ahí, aunque haya un protocolo y demás, esta profesora no se sabe si va a vivir o no, pero el tema es que la violencia que está en la sociedad y están los padres, porque por ejemplo, cuando vos decías que yo tengo varios pacientes, ¿no?, una nena está con 32 kilos y entonces una amiga le dice, pero vos estás gorda, ¿no? Por supuesto que la nena tiene que comer porque no hay un equilibrio entre lo que come y la gimnasia, pero el tema no es ese, eso es lo que se ve. Entonces, vos has visto la cantidad de suicidios, las dos hermanas también en Barcelona. Así es, así es. ¿No? El tema es, ¿qué estamos haciendo con los chicos? Porque cuando los chicos en pandemia, los padres se enojaban porque estaban todo el día en la computadora. Te decían, yo quiero que tenga un amigo de verdad. Y yo muchas veces le he dicho, bueno, la salvó de no cometer un suicidio los amigos virtuales. Ya va a tener amigos presenciales.
El tema es qué pasa con la familia, qué pasa con la sociedad. Porque vos tenés un universo muy amplio, ¿no? Que uno Viena, con sus escuelas, con toda una sociedad muy especial, ¿no? Barcelona, con otro tipo de inmigrantes, ¿no? París, con todo lo que está pasando en París, Italia mismo, ¿no? Y Argentina, bueno, no hace falta que te explique porque ya sabemos. Entonces, esto que hay en común, que el chico se siente agredido, que es lo que se deposita de los padres, como el ejemplo terrible que ponías vos, ¿no? Le compro otro gato. Bueno, la nena que te digo, la mamá le compró un hámster en vez de comprarle un perro, que dura más. Entonces... Mi primer pregunta, Susi, fue, un día, yo trabajo desde hace muchos años con chicos adictos graves, y así fue como un día, viendo cómo llegaban los chicos al consultorio, la pregunta que me hice es, algo tenemos que hacer para que no continúen llegando los chicos en este estado al consultorio, cuando ya se gestó esa grave enfermedad como son las adicciones. Entonces ahí tuve la fortuna de encontrarme con un grupo de profesionales que nos pusimos, y de padres, y nos pusimos a buscar dónde podríamos llegar antes que estas situaciones de gravedad sucedan. Nosotros, como psicoanalistas, nos ocupamos desde la clínica, desde lo familiar, desde lo individual. Pero ahí podemos pensar, yo trabajo hace muchos años en lo que es la metodología y la epistemología, y en la búsqueda de un camino, de un paradigma, nos acercamos a las escuelas, y cuando llegábamos a las escuelas, los directores nos recibían diciendo, son especialistas en adicciones, háblenle de droga, Mónica, háblale de tal. Nosotros descubrimos que los chicos no querían hablar de drogas, los chicos querían hablar de su día a día, y su día a día eran las expresiones de violencia que viven nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros nietos en la escuela durante todo el día. La situación de la exploración de un grupo, de qué es un grupo con características crueles, ha sido el motivo fundamental, Susana, de nuestra investigación. Cuando yo llegué a París con el concepto de uno de los conceptos fuertes de nuestro método, que es el poder del grupo, los directores y los rectores me decían, pero lo que usted trae es absolutamente novedoso, te estoy hablando en el año 2000, porque nosotros nos ocupamos de los chicos en forma individual. Nunca vimos la importancia del poder del grupo. Entonces, ¿qué es el poder del grupo? ¿Qué es aquello que pugna y puja en un aula, en un club, en la sociedad o en la familia? Yo te estaba escuchando y pensaba, por ejemplo, lo que pasa en los gimnasios, es terrible. En los gimnasios, exactamente. Entonces, el grupo, muchas veces, y vamos a hacer una distinción, por supuesto, ¿no? De lo que es un grupo, de lo que es, rápidamente, de lo que es un grupo con características positivas y un grupo con características negativas. Pero vos dijiste dos aspectos, perdóname, sí, que tiene que ver con la existencia y permanencia del grupo. Así Son dos conceptos que me gustaría que lo puedas desarrollar, porque hay mucha gente como para poder aclarar por qué esos dos aspectos. Para un niño, vos pensémoslo de esta manera, lo más acotado y simple posible. Cuando un niño sale de la familia, del discurso familiar, su primer momento de sociabilización son las escuelas. Es decir, para un chiquito, la escuela es su medio externo, es el medio donde el chico empieza a dejar lo familiar, con el dolor de lo que significa dejar lo familiar, dejarlo lo primero, ir hacia el mundo externo, que son los grupos y la sociabilización. Nosotros empezamos trabajando con chicos de 15 años, de nuevo, especialista en adolescencia, pero fuimos bajando la franja de edad y nos dimos cuenta que para un niño pertenecer al grupo, igual que para un adolescente, se jugaba la existencia misma. Un chico dice, Susana, yo con tal de estar con ellos, yo hago lo que el grupo me pide. Vos fíjate, pertenencia. Pero eso lo escuchamos permanentemente, ¿eh?
O sea, y lo que vos planteás también, que lo plantea uno de los chicos en el ejemplo, ¿no? Que se fue con otro, me dejó, era mi mejor amigo. Yo lo escucho, pero permanentemente. Pero ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que cómo fueron también las relaciones en la casa. Pero hay algo... Si los padres hacen esas relaciones simbióticas, el chico va a trasladar eso y le va a costar mucho también aceptar lo que es el grupo. La regresión que nos produjo la pandemia, regresamos a situaciones anteriores de manifestaciones de violencia anteriores que ya habían sido parte de una evolución. Los chicos ya habían podido salir de su medio familiar, llegar a las escuelas. Pero vamos al punto, ¿no? Al punto fundamental. En nuestro primer paso del método, en lo que nosotros llamamos las encuestas, nosotros preguntamos qué es de qué quieren hablar. Y ellos juegan su angustia, pero casi desde el punto de la existencia misma. Si ellos me piden en distintas edades, de distintas maneras, por supuesto, según su momento evolutivo. Pero si a mí me piden que yo haga algo que no quiero hacer, pero es la única manera que yo pueda estar con ellos, yo hago lo que ellos me digan. Y entonces, ¿qué sucede? Tenés chicos de 10, 11 años que para ser invitados a un cumpleaños, el peaje que deben pagar para existir y pertenecer al grupo es traer alcohol. Entonces, chiquitos que no quieren robarle la cerveza a la madre, pero si no llevan ese peaje, no entran. Con lo cual, el grupo genera una situación de poder y drena, y esto es muy importante para que como padres lo sepamos, su crueldad a través de los chicos con estructuras psíquico-físicas debilitadas, que no es únicamente el chico acosado, es también el chico acosador. Porque nosotros trabajamos puntualmente con la pareja acosador-acosado. Porque nosotros vemos y escuchamos en estos más de 32.000 chicos que un chico, yo lo digo al final, va a ser acosado y otro será obligado a pagar el peaje de burlarse, de maltratar y de excluir. Es decir, el grupo ejerce su crueldad hacia los chicos con estructuras debilitadas, pero hacia los dos, no solamente hacia el acosado. Es claro, es decir, también el chico acosador, que es el chico que maltrata y que ninguno detiene, también paga el peaje. Si vos no vas y le tirás una piedra a tal, o no le robás la cartuchera, o no te burlás de ella, no perteneces al grupo. Tal cual, pero vos dijiste es otra cosa que también me pareció importante, que hay docentes que no solamente ignoran o son indiferentes, sino que plantean qué querés que haga. Entonces, por ejemplo, pasan situaciones de mucha violencia que termina yendo la ambulancia. Y digo, ¿y qué pasó con la maestra? ¿No estaba? No, estaba con el celular. No quiero tener problemas legales, Susana, entonces no me meto. A ver, fíjate, digamos, se aumenta el tipo de violencia con la indiferencia, ¿no es cierto?, que es una de las peores violencias, pero por eso digo que el trabajo que vos hacés con las familias, con las escuelas, con los equipos... La sensibilización social de los padres, de los docentes, lo que viven los chicos en las escuelas, no llegaba y no llega aún a los docentes. Los docentes no se enteran de lo que viven los chicos, el grado de sufrimiento que viven nuestros hijos en las escuelas. Por eso yo salgo con esta propuesta, yo digo casi siguiendo a los griegos, casi por desesperación, para que no sigamos siendo testigos activos como sociedad de lo que no hacemos. Porque hoy, Susana, hoy se sabe de esto, porque afortunadamente los medios le han dado visibilidad, pero llegamos siempre tarde, Los chicos dicen... Bueno, pero ¿por qué? Porque vos, muchos de nosotros, nos interesó siempre una tarea preventiva. Claro. Pero el tema es que los que tienen el poder no les interesa. Lo que pasa, eso lleva un tiempo, entonces cuando se hace todo ya se murieron varios, hubo muchos accidentes. Lo que te puedo decir que en este trabajo
en este intento, porque es un intento, de la imposibilidad a la posibilidad que hacemos. En este intento, que es lo que estoy haciendo contigo hoy y con todos tus televidentes y desde la radio y desde Sin Pelos, que generemos una red de trabajo. Yo convoco al trabajar con el otro. Nosotros trabajamos en las escuelas con los equipos psicopedagógicos, con los psicólogos, con los docentes. Hagamos equipo. Todos somos importantes en esta red. ¿Por qué? Fíjate que un dato, por eso es muy importante lo que decíamos, pertenecer al grupo se juega directamente con mi existencia. Si yo no pertenezco al grupo, siento que no existo. Y si no existo, no quiero ni siquiera ir a la escuela. Y si no existo para ellos, hoy, en esto que se ha ampliado un día, si querés, hacemos un programa solamente sobre las redes. Yo ahora en el tercer libro saco el tema de las redes como este lugar donde el anonimato es el mayor ejecutor. Pero en este punto, si yo no existo, quiero desaparecer. Entonces encontrás chicos que llegan a casa, han cambiado su humor, se angustian, y los padres dicen, bueno, es una conducta típicamente adolescente, y los chicos han intentado suicidarse. Pensemos que hoy los intentos de suicidio están igualando, a nivel mundial, están igualando el primer puesto junto con las enfermedades y los accidentes de tránsito, los intentos de suicidio. Entonces, volviendo a esto que vos me decías como importante. Hace unos años, vos pensás que hace 20 años que estoy trabajando en esto, es mucho tiempo, cuando llegábamos a las escuelas y cuando trabajábamos con los chicos, la problemática fundamental con el adulto era, lo sabemos como psicoanalistas, la competencia generacional. A los 7 años mi papá es un héroe, a los 14 es tal, ¿no? Y después cae esa idealización del padre. Hoy, Susana, y esto es lo que estoy muy interesada en transmitirte y transmitirles, hoy la situación que viven los chicos es la ausencia de una autoridad que se les está diluyendo. Los chicos dicen, ¿para qué se lo vas a decir a la seño si la seño no puede hacer nada? ¿Para qué vas a hablar con tu padre si te la complican? Es mejor que hablemos entre nosotros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Resuelven situaciones entre ellos que no están capacitados ni por edad ni por evolución. Y entonces quedan en riesgo. ¿Dónde estaba el padre de las mellizas de Barcelona cuando las dos se tiraron por el balcón? La primera se tira por este tema de discriminación, de que, bueno, que quería ser varón, toda una problemática fuerte, pobrecita, se tira. Y la segunda se tira para acompañar a su hermana. Así es. ¿Dónde está el padre? Como si dijéramos, ¿dónde están los docentes cuando los chicos van al colegio, están todo el día tirados sobre el pupitre y dicen es porque son adolescentes? El padre de las mellizas de Barcelona estaba en el cuarto de al lado, Susana. No hubo un puente entre esas niñas y el padre para pedir ayuda. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Por qué nuestros hijos o nuestros alumnos no se acercan a los docentes y no se acercan a los padres? Porque mira, hay docentes que están trabajando bien, pero vamos a aclarar esto porque lo va a ver el programa muchos docentes. Pero el tema ¿cuál es? Cuando se incorpora, digamos, a la tarea educativa, lo que se llama hoy en día, que se puso de moda, la narración diferente para no aceptar la realidad. ¿Qué quiero decir? Con el partidismo, entonces, ¿qué ocurre? Se tapan situaciones muy graves para ver quién tiene razón. Entonces falta lo que nuestra amiga Hilda Casa habla del adulticidio, ¿no? Es decir, ¿dónde están los adultos? Entonces los chicos, como bien vos decís, no le pregunto porque está con el celular, no me escucha, me grita. No todos los docentes, pero el docente que actúa como buen docente también se siente muy solo y se agota. Mirá, entonces, ¿qué pasa?
Yo pongo el acento en la importancia del maestro. El maestro, y yo soy de ir a los griegos, la importancia del maestro. Cuando yo hablo con los maestros, que son nuestros principales colaboradores, vos pensás que debemos trabajar para que los maestros acepten cada día la oferta de llevar adelante la posibilidad de ir hacia la cultura y la cultura. Es que no hay otra forma. Mira, yo planteaba que vos estabas de acuerdo cuando lo hablamos en otro momento. ¿Cómo tienen que tener en las instituciones algún psicoanalista que conozca de educación también y que tengan un espacio para poder hablar sus problemas, no hacer terapia, los problemas que se dan en la institución? ¿Por qué? Porque obviamente la mirada y la escucha que también el docente necesita va a ayudar a no sentirse solo y hacer una tarea interdisciplinaria. Pero fíjate, ellos nos ayudan, pero es fundamental. Ellos son los que están con los chicos. Y te puedo asegurar que cuando se valoriza, y ahora quiero ir a este punto, porque es muy importante transmitirte esto. Yo trabajo mucho con los docentes, cuál es su función. Y la función de un docente, en un primer lugar, tiene que ver por conectar al chico desde el lugar del saber con el objeto a conocer. Eso es una definición absolutamente platónica, ¿no? Despertar el deseo de saber. Cuando el docente se siente valorizado en su función, escuchado en su función, ahí es donde el docente abre su expectativa como maestro y colabora. Pero además, vos sabés muy bien que si no hay una experiencia placentera, el chico no va a querer, la maestra tampoco. Claro. Entonces, uno le brinda con la escucha nuestra cómo se puede hacer con los elementos que hay. Las cosas que vos también haces es no tanto el discurso teórico, sino de acuerdo a la realidad, en esa escuela, en ese medio, en ese contexto, ¿cómo se puede abordar? Nosotros trabajamos, decimos que la prevención teórica es muy importante, pero nosotros trabajamos lo que llamamos la prevención en acto. La prevención en acto es atravesar la experiencia para que un chico pase a ser investigador de lo que le sucede dentro de su grupo. Y los chicos son los que nos han enriquecido en este camino, porque realmente los que aportan a través de las situaciones que viven y las herramientas a las cuales llegan, que después podemos utilizar, que son herramientas que se le brinda al docente en su día a día, porque nosotros trabajamos con escuelas a nivel singular, y son muchas las escuelas. Lo que pasa es que nosotros dejamos instalado el dispositivo de prevención en la escuela. Cada escuela tiene un equipo, de lo que nosotros llamamos implementers cualificados, que llevan adelante el método. Yo lo que hago es supervisar el trabajo de cada uno, pero ellos son los que trabajan con su grupo clase, los que llevan adelante la aplicación del método. Pero la fundamental es rescatar el concepto de la función del director, de la función del docente, donde el docente no se sienta desautorizado. Hoy un docente pone un límite y vos encontrás que el director o la directora lo desvaloriza. Entonces, ¿qué sucede? Nos encontramos con situaciones como las que hemos vivido tantas veces con las familias, donde el padre pone un límite y la madre lo desautoriza y ese chico se queda sin ley, se queda sin la posibilidad de ser enlazado a la ley. Porque el punto clave que yo llevo adelante con el método es el trabajo sobre los grupos y el concepto de ley, Susana. El concepto de la ley en relación al trabajo y a los límites es fundamental. Cuando nosotros trabajamos con los padres, cuando trabajamos con los docentes, el concepto que más desarrollamos es el concepto de límites, porque siguiendo nuevamente a Platón en su libro Las Leyes, Platón dice algo que es maravilloso. Platón dice, si nosotros no rescatamos el concepto de ley, nos quedamos más cerca de las guerras
de la sedición que de la paz y de la amistad. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los directores, con los padres, con los docentes, la importancia de lo que significa poner un límite y que los chicos puedan tener un límite, porque el límite es sinónimo de ley y de autoridad. Los chicos, y de protección para el niño, porque totalmente. no hay que confundir el autoritarismo con la autoridad. Uno de los problemas es el vacío de autoridad. Ese es el problema hoy. Por eso te decía que los docentes que van a límites autoritarios generan siempre conductas reactivas. Y los que no ponen límites de la misma manera. Con lo cual, acá tenemos que volver, y ahora la pregunta es como sociedad, porque autorizamos como sociedad las expresiones de violencia. Ese chiquito que decía, yo me tengo que defender golpeando porque llego a casa y mi papá me pega el doble, y ese es un chico de un estrato social del Quartier 19 de París, que lo podríamos poner en la misma sincronía que un chico de nuestros colegios, a veces de situaciones más dolorosas económicas. Los chicos viven una autorización para que las cosas se resuelvan como sociedad violentamente. Entonces, para que esto cambie, tenemos que empezar a generar conceptos desde la praxis que tengan que ver con la valorización de la ley y de los límites. Un chico pide límites todo el tiempo. Un chico pide que mi padre ejerza una autoridad. ¿Sabes lo que significa que un chico diga con 14, 15 años, ¿para qué se lo voy a contar a mi papá si mi papá no lo sabe resolver? ¿O para qué se lo voy a decir al profesor si el profesor no sabe? Es decir, que viven a los adultos como impotentes, con lo cual se quedan en una etapa fundamental de su vida, solos, aislados y a merced de grupos que muchas veces los pueden terminar ejecutando. Pero además, mirá, estuvo una vez en un programa un colega mexicano, ¿no? Entonces hablábamos por qué la relación con el narco de los chicos. Entonces un chico le dijo, ¿sabes por qué? Un muchacho que está en muy buena posición económica, entonces no se entendía por qué él entraba por una cuestión económica porque no la necesitaba. Entonces le preguntó, ¿sabes por qué? Porque él me creyó, me dio confianza. Muy bien. Bueno, entonces me parece importante esto, porque ¿no? vamos en busca, los chicos van en busca de alguien que los acompañe. Acá tenemos que tomar un concepto muy nuestro de todo nuestro trayecto en esta investigación, que es la diferencia entre dirección y dirigismo. Cuando vos pones un límite autoritario, vos tomás al chico como un objeto y le decís lo que tiene que hacer. La función paterna tiene que ver con el concepto de dirección. Yo me acerco a mi hijo, lo tomo como un sujeto y lo acompaño en su desarrollo. Entonces, esa función, que es el trabajo que nosotros hacemos con los directores, con los maestros, nosotros trabajamos mucho la función docente y mucho la función de los directores. Entonces, los directores trabajan acompañando a sus docentes, los docentes acompañando a sus alumnos, no dirigiendo. Porque este es el punto. Pero eso que vos decís, por supuesto estoy totalmente de acuerdo, y cuando puedo, bueno, cuando asesoran las escuelas, lo que se siente es esa falta, esa ausencia de acompañamiento, donde el director está ocupado en cosas que no son tan importantes, porque la inspección le pide si el techo se cayó, si es esto, lo otro, y no puede acompañar al maestro. A su vez, el director también se siente solo, como los padres que te dicen no sabemos qué hacer. Claro, ¿no? pero por eso tenemos que desarrollar, y estamos desarrollando, un espacio para convocar a las familias, a los directores, a los docentes, a que todos podamos trabajar en red. Porque a los psicólogos, a los psicoanalistas, como vos bien decías, un psicoanalista en una escuela fundamental, un psicopedagogo, aquellos que de alguna manera acompañen en esta tarea tan difícil
que viven los directores y los docentes en el día a día. Entonces, si vos les brindás un espacio para que puedan hablar de las situaciones que viven, para que puedan hablar sin temor a sentir que quedan heridos en su función, sino que esto los alivia y los potencia, esto da mucho resultado. A nosotros nos llaman, Susana, de escuela a escuela, a nosotros nos llaman de boca a boca, es decir, nos van llamando porque dicen, fíjate, en las escuelas, hay una escuela en Barcelona que dice algo, la directora, que hace 20 años que conozco, dice, desde que llegaron con el método, disminuyó la violencia, tenemos todos un código en común, y los chicos, desocupados por la problemática que vivían en esa situación del poder del grupo, hoy pueden producir mucho más. Porque cuando vos sacás a un chico de esa problemática, tenés la posibilidad de pasar de un grupo negativo a un grupo positivo. Cuando se sale de un grupo donde es tomado como objeto y no como sujeto, y se va hacia un grupo que están tomados, que tienen que ver con sujetos pensantes, las situaciones se vuelven placenteras, productivas, y hay que trabajar mucho, pero es así, ¿no? Estamos en un punto donde el trabajo es incansable. Las cosas que están sucediendo, teníamos una docente en París que llegaba al curso y la escupían. Esta señora salía corriendo del curso. Fue a través del trabajo que hicimos con los chicos, porque nosotros trabajamos en París, en barrios de colegios de un estándar alto, pero también en barrios, eso es lo que yo siempre equilibro, de situaciones económicas de muchos inmigrantes. Esto era en este barrio 19, que es un barrio muy difícil de París, y empezamos a trabajar con los chicos y a trabajar por qué pasaba esto. La mayoría de ellos te dicen, y lo hago para estar con ellos, lo hago porque ellos me lo piden. Es decir, no pueden hablar o no pueden pronunciarse como sujetos independientes. Y esto es lo que hay que lograr, porque lo que tenemos que lograr, pero hay mucho trabajo. Por eso, ¿qué hace el método? El método tiene 3 columnas fundamentales y nosotros entramos a las escuelas con esas 3 columnas y trabajamos con cada uno de los grupos, padres, docentes y chicos. Y después se establece un trabajo muy, muy complejo, pero nos da posibilidad de continuar y de continuar renovando la esperanza, ¿no? De salir de las imposibilidades hacia las posibilidades. Pero vos dijiste algo muy importante, que es no hay singularidad. Entonces el grupo viene a cumplir la pertenencia que no se sienten y que hubo ahí algún trastorno, por supuesto, en la familia. Totalmente. Si eso se acompaña por la sociedad, que tenemos que ser todos iguales, nos vestimos todos iguales. Eso se autoriza, porque el problema que estamos viviendo como sociedad es que autorizamos la indiscriminación, pero en el sentido de diferenciación. ¿Entendés? La falta de subjetividad, ¿no? Claro, o sea, entonces cuando a un chico vos le podés preguntar, ¿pero por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y el chico puede preguntarse en el grupo, ¿por qué lo hice? Y pueden todos escuchar que lo hicieron por miedo, o por miedo a no pertenecer, o fui a esa fiesta y hay cosas gravísimas y me drogué porque si no, no me iban a invitar nunca más, o me alcoholicé. Entonces, cuando se va abriendo ese espacio de pensamiento y logramos que los chicos, al igual que nos pasa en el consultorio, devengan investigadores de lo que les sucede, las situaciones cambian rotundamente. Claro, es difícil, pero hay que ir avanzando, hay que ir generando... Sí, pero hay una cosa que me parece, y se nos fue el programa, bueno, te voy a dejar para que hagas el cierre, yo voy a anunciar el otro, que tiene que ver con que siempre se puede lograr modificar y mejorar, y que además
cuando los padres te dicen, bueno, está bien, pero ¿y qué hacemos? Viene un fin de semana, todos llevan alcohol, ¿cómo yo no lo voy a dejar? ¿No? Y el maestro te dice, bueno, ¿qué querés? A mí me dicen que lo deje pasar de año, no le puedo poner una nota mala, porque si no me echan de la escuela. Digamos, situaciones que son reales y donde la persona se siente impotente, porque esas son formas de violencia también. Por eso, ya que estamos, la verdad que da para comentarte mucho más, pero por eso la importancia, vuelvo, de la ley. El punto de la ley y de los límites. Cuando viene el padre y dice, no sé qué hacer, ¿cómo no le voy a decir que tome si no lo invitan? Hay que invitar a los chicos a la reflexión, igual que nosotros haríamos en un consultorio, cuando el chico dice, ¿por qué tengo que hacer porque él quiere que lo haga? Acá hay que mostrarle a las familias, primero, la gran idealización que hay, Susana, por los chicos populares. ¿Vos sabés lo que dicen los padres? Dicen, uy, Mónica, esto es maravilloso, pero yo no tengo problema. Y esto pasa hace poco tiempo. No tengo problema, escuchá, el mío es el que pega, o el mío es el popular. Es decir, está idealizado socialmente el chico que ejerce violencia, porque tenemos idealizada la violencia. Es decir, yo quiero que mi hijo prefiero que sea el que acose el acosado, con lo cual el acosador y el acosado forman parte de lo mismo, porque son chicos que están pasando un momento difícil. Con lo cual, ¿qué respondemos? Motivemos la posibilidad de investigación, de pregunta, de abrir un espacio, de poder hablar con nuestros hijos o con nuestros alumnos y abrir un espacio de escucha, no queriendo escuchar lo que nosotros queremos escuchar, absteniéndonos de nuestros prejuicios, de nuestros miedos. Los padres no escuchan muchísimas veces, y lo sabemos perfectamente, por el miedo a lo que los chicos le puedan decir. Con lo cual, el trabajo es ir hacia herramientas de manera puntuales, donde los chicos puedan pronunciarse y que puedan renunciar a ser objetos de un grupo que los manipula. Mira, yo voy a anunciar el próximo programa y te dejo el cierre, que vamos a hablar con un colega de Brasil y vas a ver el tema cómo se une con esto, que es Renato Trachtenberg, que va a hablar sobre puentes de la infinitud, que obviamente es de Bion, pero ¿qué significa el encuentro con el otro? No el malo, el bueno, los polos, ¿no? Sino justamente el entre, ¿no? Muchísimas gracias también a Isabel, que nos está escuchando, que es tu colaboradora, y bueno, y ya vamos a volver a estar. Por supuesto, es importante difundir lo que estás haciendo y la gente se puede comunicar, las instituciones, a tu mail, y te dejo el cierre del programa. Ahí está. Un abrazo muy fuerte. Cerrar el programa con lo que queda. Te voy a dejar una situación muy interesante con respecto al puente. Vos sabés que en Cusco, más de 700 metros de altura, todos los años se hace un ritual donde se desarma el puente que había y se vuelve a armar. Las familias hacen el puente, las mujeres son las que limpian las espinas y los hombres. Y entonces, ¿qué tiene ese puente de maravilloso? Que hay que hacerlos desde las puntas hacia el centro. Cuando hacemos un puente, como decía Cortázar, un puente existe si existe alguien que lo pase, que lo trascienda, que vaya. Cuando nosotros hacemos un puente con los chicos, con las familias, con los adolescentes, con los directores, ese puente tiene que ser convocante para que el otro se acerque, para que construyamos un puente juntos. Y cuando llegan al centro, se festeja porque el encuentro ha sido de un trabajo en conjunto. No se trata de ir a convencer al chico, no se trata de ir a convencer al docente, se trata de convocar al otro para que desde su deseo se acerque y podamos, en ese encuentro, empezar a cambiar las cosas. Claro, pero fíjate lo que dijiste, nosotros podemos seguir a convocar, con, entre, ¿no? Exactamente.
siempre. Bueno, pero esas cosas que de alguna manera, digamos, cuando uno las percibe, las siente, el otro también. Y ahí sí se pueden modificar. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Inmenso, un abrazo a mi querida Argentina desde Italia. Bueno. Un beso inmenso a todos. Y cariños a Isabel también. Gracias, igualmente. Chao, querida. Hasta luego. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.